Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 89 del Tratado de Nedarim. Dice la Mishnah, Veneder Armanau Grusha, la promesa de una viuda o de una mujer divorciada. Dice la Torá, todo aquello que ya se prohíba, Yakumalea, va a quedar la promesa. ¿Por qué? Porque no tiene quien se la anule. ¿De qué caso estamos hablando? ¿Cómo es esto? Es decir, el versículo seguro que no está hablando de una mujer que ahora mismo no tiene esposo, porque eso ya lo sabemos. Si no tiene esposo o ya se independizó de su padre, seguro que no se lo puede anular. Entonces, ¿de quién tenemos que estar hablando? De una mujer que todavía está bajo la potestad de su esposo o de su marido. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces viene la Mishnah a traernos la novedad que a pesar de ello, a pesar de que todavía sigue el marido estando ahí, entonces no se lo puede anular. Dice, Amera, si ella dijo, Haren y Nezirá leachar shloshim yom, he aquí que yo me voy a hacer Nezirá, Nazarea, después de 30 días. Es decir, que la promesa va a caer inmediatamente cuando pasen 30 días. Y después de eso, de esos 30 días, se casó. Afalpi, aunque se haya casado dentro de los 30 días y la promesa está por caer, no se lo puede anular. ¿Por qué? Porque en Beneder, en cuanto a las promesas, se van según el momento en el cual fue dicho y no según el momento en el cual entra en vigor. Ahora, si ella dijo Nadra, Vehi Bereshuta Baal, hizo la promesa y ella ya está bajo la potestad del marido y después de ello salió de su dominio, Meferla se la puede anular. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Amra dijo, Haren y Nezira le Shloshim yom, yo voy a hacer Nezira después de 30 días. Y el marido se lo anuló. Afalpi, Shenit Almená o Nitgasha, Betoch Shloshim, aunque se haya enviudado o haya sido divorciada dentro de esos 30 días, Ares de Mufar, esa promesa quedó anulada. Ya está, no vuelve de manera retroactiva por el hecho de que cuando llegaron los 30 días, ella ya no estaba bajo la potestad del marido. Es decir, muy bien. Es decir, que otra vez, lo que cuenta es el momento en el que fue dicho, no el momento en el que entra en vigor la promesa. Otra ley, Nadrabo Bayom hizo una promesa hoy, Bayom, y la divorció el marido hoy mismo. Vejeziru ba Bayom, y ahora el marido volvió a casarse con ella hoy también, ¿sí? Y ahora escuchó que ella había hecho una promesa cuando la primera vez que estaban casados, no puede anular esa promesa porque el marido no puede anular una promesa previa. Entonces nos dice para finalizar la Mishnah Zeaklal, esta es la regla general. Toda mujer que salió de la potestad de su padre o de su marido, aunque sea un solo instante, ya no lo puede anular. Dice la Gemara, Tania, se enseñó una vereita, Alma no grusha shamra le que dijo, yo me voy a hacer, perdón, una viuda o una mujer divorciada que dijo, me voy a hacer nezirá cuando me case, Beniset, y se casó. Rabbi Ishmael Omer Yafer. Rabbi Ishmael dice que la puede anular. Bien, ¿por qué? Porque según Rabbi Ishmael, lo que cuenta es el momento en el cual entra en vigor la promesa. Rabbi Akiva Omer, lo Yafer. Rabbi Akiva dice no la puede anular, porque según Rabbi Akiva lo que cuenta es el momento en el que fue dicho la promesa. Ves Simaná. Ahora entonces nos va a traer una serie de leyes para que nos acordemos de estas leyes, nos da un simán, una señal. Es decir, Yelali, ¿qué es Yelali? Yefer, lo Yefer, Yafer. Bien, anula, no anula, no anula, anula. Bien, y dice así. Eshetish, primer caso, que le dijo, Hareni Nezira Edgaresh, Venit Garesha, una mujer casada que dijo, me voy a hacer Nezira cuando me divorcie, y se divorció. Rabbi Ishmael Omer, lo Yafer. Rabbi Ishmael dice que no lo puede anular. ¿Por qué? Porque lo que ella dijo únicamente se cumple una vez que la divorció, y cuando la divorció ya no está bajo la potestad de su marido. Rabbi Akiva Omer Yafer, Rabbi Akiva dice que lo anule, porque lo que cuenta es el momento en el que hizo la promesa. Amar Rabbi Ishmael, Hareu Omer, Beneder Almanau Grusha, pero si dice la Torah que la promesa de una mujer viuda o de una mujer divorciada, Yakum Alea, va a quedar para ella, entonces, ¿qué se entiende? Que recae la promesa. Entonces se entiende que Shena Dener Kam, la Almanau Grusha, Neder, Beshaat Almanut Begrushin. Es decir,
que se entiende de aquí que la promesa para esa mujer divorciada o viuda no recae hasta el momento en el que sea divorciada o viuda. Y entonces por eso es que no le puede anular la promesa. Rabbi Akiva, ¿qué es lo que opina? Areu Omer, Kol Asher será nafsha, todo aquello que se prohibió se mantiene para ella. Isur en Eder, hasta que quede prohibida la promesa. Es decir, Oseret Atzma Beneder, Hainu Sha'at Amira. Es decir, cuando ella se lo está prohibiendo, es decir, cuando ella lo dijo. Sha'at al-Menut Begerushin, en el momento en el que es viuda o que fue divorciada. Veaz, Yakum Alea, y entonces ahí es donde se va a quedar fijada la promesa. Por lo tanto, a pesar de que entra en vigor esa promesa después de estar casada, Kamalea Neder, la promesa se mantuvo. Amar Rabbi Hizda Matnitin, entonces dijo Rabbi Hizda, nuestra Mishnah, ¿como quién va? Rabbi Akiva es como la opinión de Rabbi Akiva, ¿sí? Que dice que vamos según el momento en el que fue enunciada la promesa. Va a llamar a Filutema Rabbi Ishmael, incluso si quiere decir, podemos decir que es Rabbi Ishmael, porque dice Matnitin, Talia Nafshe Beyome. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah dice, voy a hacerme Nezirá después de 30 días. Es decir, lo que está fijando es según la cantidad de días. Y la Beraitá está fijando en función de cuándo se va a casar. Cuando me case me voy a hacer Nezirá. Entonces, en cuanto a los días yo sé que van a pasar 30 días, pero ella divorciarse o casarse, no sabe si se va a divorciar o si se va a casar. Shalmu Yome, Velonit Gasha. Si pasaron los días y no se divorció, Shalmu Yome, Velo Mitnaseba, o pasaron los días y no se casó, puede llegar a ocurrir así. Entonces, esa es la diferencia. También podríamos entonces decir con nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Ishmael. Ahora, al final, dijimos en nuestra Mishnah una regla general. ¿Sí? Mientras haya salido un solo instante de la potestad del padre o del marido, ya no le puede anular. Pero algo similar vimos en un capítulo anterior. Perdón, vimos la misma expresión. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a añadir aquí? Zaklal de Katane, es decir, cuando dijo esta la regla general que se enseñó en los capítulos anteriores, Gavena Arame Orasá, eso era con respecto a la mujer que estaba prometida. Le atuye, y eso viene a añadir, ¿sí? Vealach Ab im Shelujea Baal, o Shalhu Shelujea Ab im Shelujea Baal, es decir, que cuando esta mujer que está comprometida va de camino de la casa de su esposo con los enviados del esposo o sale con los enviados del padre. ¿Sí? Mientras sigue estando con los enviados, ya está en la potestad de los dos todavía. Ahora, Benara me orasa de había ubaala me filim nedarea. Y por eso es que estamos hablando de una joven que está comprometida, porque tanto el padre como el marido anulan la promesa. Ahora, Zeaklal, pero este Zeaklal de Katane, el Unedarim, que fue enseñado en el capítulo El Unedarim, que es nuestro capítulo, le atuye viene a incluir Masara Absh le Shluchea Baal, es decir, que el padre ya entregó a su hija a los enviados del marido, o Shemasru Shluchea Ab le Shluchea Baal, o que los enviados del padre ya se lo entregaron a la chica a los enviados del marido. Ahí, sí, puesto que ya fue entregada por completo, ya se la considera casada. ¿Sí? Y ahí entonces ya no puede, ya se la considera el marido ya no puede anular las promesas anteriores. Muy bien, nos dice la siguiente Mishnah. Tesha Nearot Nidrehem Kayamim. Hay 9 jóvenes cuyas promesas se mantienen y no se pueden anular. ¿Cuáles son los casos? Bogeret Veille Tomá. Es decir, es una mujer, es una niña que ya se hizo Bogeret, ya se hizo adulta y es huérfana. O sea, ya era antes. Era huérfana antes. Perdón. Nara Ubagra. Ahora, segundo caso, es una joven que todavía no era una Nara solamente y ahora se hizo adulta. Es decir, que hizo su promesa cuando era una Nara y ahora se hizo adulta. Vejille Tomá y sigue siendo huérfana. Nara Shelo Bagra. Una joven que no se hizo todavía adulta. Vejille Tomá, pero es huérfana, no tiene padre que la anule. Bogeret, una niña que ya se hizo mujer, adulta, y hizo su promesa ahí. Umet había y murió su padre.
Nahara Bogeret, una joven que hizo la promesa cuando era joven y ahora ya se hizo adulta, umetabía, y murió el padre. Nahara Shelo Bagra, una joven que todavía no se hizo adulta, umetabía, y murió el padre. Ahora, el sabio de la Mishnah nos enseña otros tres casos. Nahara Shebetabía, una joven que murió su padre, Mishemetabía Bagra, inmediatamente después ya se hizo adulta, tenía 12 años y medio. Bogeret de Abia Kayam, es una niña que se hizo adulta y su padre sigue vivo, pero como ya se hizo adulta, ya no le puede anular el padre. Nahara Bogeret hizo una promesa cuando era una niña y ahora se hizo mayor, de Abia Kayam, y el padre sigue vivo. Ahora, sobre todo esto nos dice la Mishnah, la viuda Omer, dice la viuda, Af amesi bito aktana, benitalmena o nidgasha, de Hazra el yaim hinara, dice incluso una persona que casó a su hija pequeña y se enviudó o fue divorciada y volvió a casa de su padre, todavía es una niña joven. Aún así, ¿sí? El padre no puede anularla las promesas. Dice la Gemara, Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Zod Dibre Rabiuda. Todo esto que hemos visto en la Mishnah son las palabras de Rabiuda. Abal Jajamim Umerim, pero los sabios dicen, Shalosh Ne'arot Nidrehem Kayamim, que hay tres jóvenes cuyas promesas se mantienen, Bogeret, Vitomá Bejayav. La Bogeret, la que se hizo adulta, la huérfana y la huérfana en vida del padre. Es decir, que los sabios no entraron dentro de todas estas posibilidades. Rabiuda trajo 9. Cada una de las tres la dividió en 3. Preguntan los sabios por qué. Dice, para afilar el pensamiento de sus alumnos. Pero a fin de cuentas, todo queda dentro del grupo de esas 3 mujeres. Dice en la siguiente Mishnah, Konam she'eni nehena le'aba ulabij. Yo prometo que no voy a tener provecho ni de mi padre ni de tu padre. Y Mosa ani al pija. Perdón, a condición de que su marido disfrute de algo que ella hace. De la misma manera, una mujer que dice Konam she'eni nehenet laach, es decir, se prohíbe a sí misma tener provecho de su marido, a condición, y Moseani al pia, va al pia vieja, si hago algo para mi padre o para tu padre. Arezé, Yafer, en estos casos, sí, el marido puede anular esas promesas. Dice la Gemara, Tania, se enseñó una habilidad. Ishash omeret le ba'ala, una mujer que le dijo a su marido. She'eni nehenet le aba beulabij. Es decir, lo mismo que nos dijo la Mishnah. No voy a tener provecho de tu padre o de mi padre. Si yo hago algo para ti. Rabbi Natan Omer, lo Yafer. Rabbi Natan dice que no hace falta anularlo. Que no lo anule. Kolzman shelo hasta lefi ba'ala. ¿Por qué? Porque mientras no haya hecho nada para su marido, no recae la promesa. Y entonces no queda prohibida de tener provecho de su padre y de su hermano. ¿Por qué? Porque Rabbi Natan opina, el marido no puede anular una promesa hasta que no recae la promesa. Los sabios dicen, Yafer, que la anule. Ahora, otro caso, que tengo sí, el mismo concepto. Netulani mina Yehudim. Es decir, me prohíbo tener relaciones con cualquier judío. Y me shamesteja. Sí, yo tengo que tener una, pero lo hice ahora con una condición, si yo voy a tener una relación contigo. ¿Sí? Rabbi Natan Omer lo Yafer. Rabbi Natan dice que no la anule. ¿Por qué? Porque mientras no haya tenido una relación con ella, no recae la promesa. Bien. Bajajamim Omerim Yafer. Y los sabios dicen que sí la debe de anular, a pesar de que todavía no recayó la promesa. Es decir, Rabbi Natan va según esa opinión de que las promesas únicamente recaen cuando llega el momento en el que se van a cumplir. Hasta aquí llega la página 89, Hisku Veimso.